Vamos a concluir con este vídeo los 5 pasos de la filosofía Wyckoff y en el que nos vamos a centrar ahora en 2 pasos a la vez, en el paso 4 y en el paso 5. Lo vamos a hacer de forma conjunta, sencillamente porque el paso 4 nos introduce a lo que Wyckoff llama posiciones primarias de trading, que necesita que se profundice un poco más, y lo haremos más adelante en otros vídeos más específicos. Y el paso 5 simplemente porque se dirige a lo que es la programación temporal de cada operación, es decir, el timing de entrada de cada tipo de operación. Y por suerte o por desgracia, el timing debe ser configurado por cada persona, de forma distinta, de manera particular y de manera totalmente personal. No obstante, en este mismo vídeo comentaré algunas consideraciones que creo importantes, y luego más adelante, en vídeos posteriores, pues cuando hable de cómo encaro yo la operativa, pues plantearé pues aquellos criterios que yo utilizo para el timing de mis operaciones y que puede servir, por lo tanto, para situarse o cómo uno lo puede utilizar a su favor. Bien, el paso 4 nos dice Wyckoff que es determinar la buena disposición de una situación considerada como respuesta a una causa. Es decir, en el paso 1 hablábamos de conocer la tendencia, en el paso 2 hablamos de dónde posicionarse dentro de esa tendencia, es decir, si estábamos en final de impulso o corrección. En el paso 3 nos hablaba de solo seleccionar aquellas situaciones que en principio tienen un objetivo potencial interesante. Y en el paso 4 ya buscamos la zona de entrada, lo que Wyckoff llama posiciones primarias de trading, es decir, los momentos en los que el precio se entiende que está o que estará listo para moverse y para emprender un nuevo movimiento, ya sea alcista o bajista. Las posiciones primarias de trading, Wyckoff lo que nos dice es que en todos los movimientos del mercado, siempre que estamos mirando un gráfico y interpretando qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede hacer, simplemente habrá un número relativo muy pequeño de posiciones a las que podremos considerar como posiciones primarias de trading. Estos son aquellos lugares que realmente valen la pena, porque tienen de verdad una alta probabilidad de moverse en un sentido o en otro. Son aquellas zonas en las que realmente puede pasar algo. Por lo tanto, nosotros en nuestra operativa, si operamos bajo la filosofía de Wyckoff, tendremos que intentar identificar esas posiciones primarias de trading y buscar ahí nuestras operaciones. Y para determinar si el precio está preparado para moverse en esa posición primaria de trading, miraremos primero dónde está situado, es decir, qué tipo de posición primaria puede ser, y luego intentaremos observar el volumen relativo con respecto a una situación anterior. Todo esto lo vamos a ver en profundidad, pero simplemente adelantar que las posiciones primarias de trading para posiciones largo, para apostar a que el precio va a salir alcista, son el spring, el test de spring, el back al arroyo y lo que son las correcciones. Y para corto, Wyckoff lo llama el uptrust, el test del uptrust, deslizamiento del hielo y también las correcciones. Realmente son las mismas, pero ya sea para cuando llega a una zona de soporte o cuando llega a una zona de resistencia para buscar el corto. Podríamos decir que la primera que se da en un posible giro para que el precio empiece a moverse hacia arriba es el spring. Luego vendrá un test de ese spring, que será la segunda oportunidad que el precio da para poder subirse. Luego, la que se puede dar y viene posterior al test de spring es lo que se conoce el back al arroyo, o él lo llama el back al arroyo. Y luego las correcciones normales, que probablemente algunos ya intuyen de qué va, pero que bueno, sencillamente en ese concepto de impulso y corrección, pues sería la búsqueda de la segunda parte, que es la corrección. Lógicamente, el spring es la que más peligro tiene, porque es la primera y en ese momento todavía la tendencia es corta, claramente corta, y por lo tanto tiene mucho más peligro, mucha incertidumbre que el resto. Luego el test, pues como ya podremos ver el spring
a la izquierda pues es un poquito más segura. Luego el back al arroyo será un poco más aún porque podremos ver en muchas ocasiones el test y el sprint. Y luego las correcciones serán aún más fáciles de realizar porque podremos ver a nuestra izquierda todas las anteriores. Lógicamente el sprint será la posición que mayor potencial de recorrido tenga, porque estamos apostando al posible inicio de una tendencia alcista. El test tiene algo de menos potencial porque ya se ha perdido cierto recorrido. El back al arroyo tendrá por lo tanto aún menos recorrido porque se produce con posterioridad, y las correcciones pues tienen un potencial de recorrido menor que las anteriores y por supuesto mucho menos que el sprint. Y para corto de forma similar pero contraria. La más peligrosa será el upthrust, luego el test, luego el deslizamiento del hielo y por último las correcciones. Por supuesto el upthrust, intentar buscar una posición en el upthrust será la que mayor potencial de recorrido tiene. Luego el test tendrá un poquito menos, el deslizamiento un poquito menos y la corrección un poquito menos, aunque claro será un poco más segura. Y el paso 5, si en todas las anteriores estamos viendo la tendencia, el dónde situarnos en esa tendencia, seleccionar situaciones que tengan un objetivo potencial interesante y luego ver si estamos en una posición primaria de trading, Wyckoff lo que nos dice es que en el paso 5 tenemos que realizar el timing, es decir, programar nuestra operación para realizarla, para darle al botón y empezar a apostar por el recorrido que estamos intentando plantear. Lógicamente el timing es lo más importante de la operativa, junto con la salida, bueno, y otras cosas, pero el timing es el momento en el que realizamos la operación. Es el momento en el que todo ese proceso de análisis, de estudio del gráfico, determina que en ese preciso momento es cuando vamos a entrar. El problema del timing en el trading que nosotros hacemos, que es un trading discrecional, es sistemático pero no deja de ser discrecional, o sea, depende de nuestra toma de decisión, no lo realiza un programa informático que lo tiene sistematizado, lo hacemos nosotros, y en esa situación en la que nosotros somos los últimos que tomamos la decisión de la operativa, el peligro que tiene es que es muy complicado temporalizar al milímetro exactamente con una precisión absoluta el momento de la entrada y de la salida. Por muchas razones. Primero porque el mercado es dinámico, no siempre se expresa igual. Es cierto que los pilares que sustentan los movimientos de los mercados, Wyckoff nos dice que siempre van a permanecer igual, las fuerzas que mueven los mercados, pero la manera en la que se expresa puede cambiar. Hay veces que el mercado es más nervioso, hay otras veces que el mercado es más tranquilo y más lento. Hay productos que tienen una determinada personalidad y por lo tanto el mercado no siempre se comporta de una manera igual. Incluso si determinamos un timing con una precisión milimétrica, la mínima dimensión temporal son las barras de un minuto o las velas de un minuto. Incluso en esa vela de un minuto habría 60 segundos de diferencia entre una posible entrada de una persona y otra posible entrada de otra persona, porque ¿cómo determinamos exactamente la entrada? Podría ser al principio de la vela, por ejemplo, o al final, y se precisaría mucho más, pero ahí pasan unas milésimas de segundo en las que una persona puede sencillamente tomar la posición y otra persona no, y en esa milésima de segundo el carácter del precio puede cambiar por completo. Por lo tanto, la búsqueda del timing preciso, milimétrico, en un trading discrecional, en el que nosotros tomamos la última decisión de la operativa, no tiene sentido. Por lo tanto, muchas personas que están buscando el timing de otra persona, de otro trader, de una manera casi obsesiva, pues claro, van a tener muchas dificultades en que se les dé. Y que se van a sentir probablemente pues estafados o que no confían en la operativa del otro, y bueno, el problema es que están buscando el timing como si el timing fuese el santo grial. El timing es muy importante, pero al final tiene que ser algo personal, algo que nosotros parametricemos en base a nuestra
personalidad, en cómo nos sintamos cómodos, en qué mercado nos sintamos cómodos, con todo lo anterior en base a los planteamientos que Wyckoff sugiere. Y lo que normalmente se hace es plantear una situación de mínimos y, si éstas se dan, realizar la operación. Es decir, yo solo voy a entrar en el mercado si el precio recupera tal zona, o solo si el precio en el que ya he visto la tendencia, he visto la posición, he visto el objetivo que puede ser interesante, he visto que estoy en tal situación primaria, y además si el precio recupera una zona o rompe una línea o tal indicador, porque puede ser interesante incluso utilizar algún indicador que simplemente nos ayude como filtro, pues hace determinada acción y en ese momento nosotros vamos a realizar la operación. Pero es imprescindible que cada persona se organice su timing. Es totalmente necesario. Yo, en cualquier caso, más adelante en vídeos posteriores plantearé cómo enfoco la operativa y por lo tanto plantearé cuáles son mis mínimos y mi timing, ¿no? En resumidas cuentas, para que sirva como inspiración o como base para que pues se pueda organizar su propia programación del trade. Sin duda la experiencia es imprescindible. En este trading discrecional que estamos hablando es totalmente imprescindible. Al final es la que nos va a dar esa intuición, no una intuición aleatoria basada en el azar, sino una intuición basada en la experiencia, la que nos va a dar esas situaciones en las que realmente el precio se está comportando en base a los criterios que nos gustan, con un contexto adecuado. Y tendremos que intentar pues desarrollar nuestra habilidad como trader para adquirir experiencia, para poder definir una situación de mínimos que nos sugieran un timing concreto. Esta sin duda es la parte más complicada, junto con la parte emocional y la gestión del riesgo, pero por suerte o por desgracia cada uno tendrá que trabajarla. Por lo tanto, como conclusión, hasta ahora hemos visto que en el paso 1 tendremos que determinar la tendencia subyacente, lo haremos en gráficos mayores. Podremos ver si estamos alcistas, bajistas o laterales. Tendremos que ver en dónde estamos, si estamos al final o al principio, o si estamos en pleno desarrollo. En base a eso, ver si nos interesa ya esa zona o no. Determinar la fuerza o debilidad relativa, es decir, si estamos en impulso o corrección, si estamos en pleno desarrollo o estamos haciendo una corrección. Y luego el paso 3, solo seleccionar aquellas zonas que tengan un potencial adecuado. Y para pasar al paso 4, que sería ya definir las posiciones primarias, las posiciones concretas donde la posibilidad de giro y de recorrido cogen su máximo potencial, y por último determinar el timing. Y yo añadiría que todo esto tiene que ser gestionado por el control emocional o por el psicotrading y una buena gestión monetaria. Así que nada más, un saludo y muchas gracias.